nuevamente en Primera Plana Televisión con el abogado Rafael García, ex juez rector en el Estado portuguesa, profesor universitario, ex dirigente político. Yo estoy de dirigente, vamos a aclarar un poco, porque usted incursionó Yo diría que ex candidato, ¿no? Por una iniciativa muy particular y que por efectos de la necesidad política había que tener partido político. Claro, ¿no? porque era imposible participar. La iniciativa propia es muy difícil. El CNE nunca deja participar de manera voluntaria, como bien lo dice la ley. Aun cuando esté la ley. Doctor, usted fue juez rector hace 6 años aproximadamente. Más o menos, sí. Hace 6 años. En pleno proceso revolucionario. Sí, por supuesto. ¿Cómo entró usted ahí? Porque usted es juez rector y sabemos cómo se maneja la justicia, que tema que por supuesto vamos a profundizar. Usted entró por los méritos propios, tuvo una cuñita por ahí que ayudó, pero sale de ahí e incursiona en la política, pero con los sectores opositores. Explíquenos un poco eso. Sí. Obviamente, cuando soy llamado para los efectos de asumir el cargo, evidentemente era por todo este tema político, ¿no? En donde si hay un cambio en algo, pues también hay cambios en los poderes restantes, en este caso el Poder Judicial. Si hace falta, pues, modificar un poco el tema por una serie de situaciones que venían ocurriendo y que había que, como quien dice, pues, poner a alguien más. Me plantean la situación, obviamente, con carácter político dentro de la revolución, donde tengo muchos amigos, entre otros, pues, grupos allí importantes, y acepté bajo una sola condición, justamente el tema del apoyo político, porque nadie puede, dentro de lo que ha sido la estructura hoy en día, mantenerse en un cargo que, si tuviese la independencia que pudiera tener, pues lo podríamos ejercer de la mejor manera. ¿Pero qué quiere decir usted eso que puso como condición en un apoyo político? Bueno, porque todo es una guerra. Acuérdate que no solo estando dentro del PSUV, cosa que como militante nunca he estado, pero participando pues de esa corriente política, evidentemente tú no le caes bien a alguien o no le caes bien a otro grupo. Y son costos de riesgo, digamos, desde el punto de vista personal, muy difíciles si tú no tienes un buen apoyo político. Eso indica, doctor, de que usted tenía el temor de que cualquier decisión que usted fuese a tomar iba a ser impulsada o presionado para que la tomara. Siempre ese temor va a existir, porque evidentemente, tanto incluso estando en la independencia que te digo, de poder ser ente pensante con la ley, obviamente, evidentemente hay otros grupos que no les va a gustar, y de hecho fue así en muchas oportunidades. Y si tú no tienes un verdadero apoyo político, al final el que va a estar muy mal precisamente es quien tome. ¿Usted cuando iba a tomar una decisión pensaba en eso? Sí, siempre lo pensé, y evidentemente siempre asumí que cuando existieran presiones de ese tipo yo prefería no estar. Primero porque evidentemente creo que la parte, sobre mí pesa más la parte profesional que la parte política. Quizás eso hizo en algún momento que yo no sirviera o no cuadrara, porque evidentemente pues a no veces cuadrara en la revolución. O no cuadrar en el cargo, porque evidentemente a veces se requiere que como que tú pases la página o como que no acudas a lo que verdaderamente tiene que ser la ley, como lo vemos en el caso en donde tú tienes que ser verdaderamente, cuando tú asumes el cargo de un tribunal, pues tú tienes que ser juez, tú no puedes estar a favor de este ni a favor de este, y si tienes que reprender a tu hijo porque cometió un error, pues tienes que hacerlo, si no tu hijo va por un mal camino. En estos casos en donde tú tienes que tomar una decisión, sea quien sea, como por supuesto acaba de ocurrir en la famosa mano de hierro que se hizo pública hace poquito, pero que luego se apagó, parecía que había algo de eso, algo de que, bueno, mira, caiga quien caiga. Y de hecho el mismo vicepresidente del partido había manifestado, caiga quien caiga, aquí hay que poner orden. Y luego eso como que se silenció, parecía que no funcionó, ya no hay mano de hierro, hay manos peludas, en fin, uno no termina de entender eso. Y obviamente por eso te digo, el temor siempre va a estar allí. Doctor, siempre se habla de que para reconstruir a Venezuela hay que hacer un cambio drástico, económico, político, pero hay quienes dicen, entre ellos Eduardo Fernández, y Claudio Fermín, que son los que han tocado el tema, que dentro de esos cambios para
rescatar el país, el más grave es el Poder Judicial, la justicia, porque ahí se maneja todo, la política a través de la justicia, obviando su paso de 3 años como juez rector en Portuguesa. ¿Usted piensa de que la justicia no está funcionando como debería funcionar en Venezuela? Por supuesto que no. Aquí hay que recuperar eso. Y fíjate, tú nombras a 2 personajes políticos de mucha importancia que, déjame decirte, entre otras cosas, han sido mis entrevistados en mi programa de forma personal, cada uno de ellos, y tuve la oportunidad incluso de intercambiar esas ideas. Y evidentemente la justicia no está marchando bien. La justicia está marchando de manera sesgada. Hay necesidad, sí, de reestructurar la justicia, sobre todo recuperar su valor institucional, más allá de una figura que pudiera estar haciendo un buen trabajo. Aguas abajo no corre así. Hay designaciones, por ejemplo, de jueces que no están preparados para ser jueces. Es decir, falta conocimiento, falta seguridad y obviamente... Y hay una gran cantidad de que son provisorios, ¿no? En su mayoría, ya ni siquiera existe. En mi caso... Para obligarlos a tomar decisiones. O para obligarlos justamente a o estás allí o te vas. Sí. Un poco lo que te decía, el tema de esos temores que evidentemente siempre existen cuando tú tienes una cuota de poder. Entonces, lo importante allí es manejarse dentro de lo que tienen que ser los factores necesarios de tu convicción. En primer lugar, como ciudadano, que te dije al comienzo, se había perdido. Y en segundo lugar, como un profesional formado. Cosa que, repito, y lo he venido diciendo en mis artículos de prensa, pareciera que se ha perdido. Hoy en día, mientras de alguna manera cada funcionario es más complaciente, no importando qué haga, evidentemente pues recibe mayores apoyos, ¿no? Entonces por eso vemos incluso que la sociedad, en este caso el entorno del cual formamos parte, no solo en Portuguesa, sino a nivel nacional, observa cómo se designan funcionarios que tienen una hoja curricular terrible, incluso hasta con asuntos de carácter penal pendientes, y los vemos allí. Entonces, claro, deja mucho que desear. El caso de la designación del Villaamoroso como contralor, William Tarezat como fiscal, entre otros, la ley dice que no deben tener filiación partidista. El Villaamoroso era diputado a la Asamblea Nacional, sí, por el PSV. Claro. Renunció el lunes al PSV y el martes ya era contralor, igual que William Tarezat. Es decir, ¿quién va a creer que no tiene filiación política? Renuncias al papel, pero el corazón queda. Sí, claro. Sí, entonces... Bueno, pero es que al final ese tipo de asuntos tú pudieras entenderlos como no normales, pero sí dentro de la política o la gran política, porque evidentemente estemos claros que quienes están en el poder obviamente tienen que preferir a quienes también están en el poder. O sea, yo eso lo entiendo, o sea, quizás ni siquiera lo critico. El punto es que si estás allí, oye, hazlo bien, porque tú tienes que demostrar que evidentemente tienes esa competencia, tienes esa experticia para el cargo al cual se te designa, indistintamente de tu corazón, porque todos lo tenemos, ¿ok? Y obviamente, pues, estando allí, pues, da muestras entonces de ciudadanía. Doctor, lo que pasa es que la justicia, ahí debería haber la separación de poderes. Debería. Está en los libros, en las leyes, pero no existe. El caso emblemático de la jueza Fiuni, sí, yo recuerdo que ella le dio la libertad al empresario Cedeño. Al empresario Cedeño no vamos a juzgar si lo hizo bien o lo hizo mal. Ella creyó que tenía que estar afuera y ese mismo día, mediodía, el presidente Hugo Chávez, en cadena de radio y televisión, dijo: métala 27 años presa. Es decir, ¿qué tiene que ver el presidente con eso? Y en la tarde o al día siguiente, ya la jueza Fiuna tenía 27 años, lo que había dicho Chávez. Es decir, no hay ninguna independencia de poderes aquí. No la hay. De hecho, esa es una de las cosas que podríamos hablar de que está funcionando mal, porque no hay libertad. No hay libertad de conciencia, no hay libertad ciudadana, no hay libertad. El Estado de Derecho está un poco, diría yo, mucho a la deriva. Y por eso fíjate que es tan trascendente, como dicen estos señores políticos que nombraste, que es Estado de Derecho, Estado con E mayúscula.
¿okay? Eso da lugar entonces para que exista toda la magnificencia de lo que es la justicia. Y no solamente lo vemos, bueno, eso viene incluso desde muchísimo atrás, hasta Bolívar lo avisoró, ¿no? En relación a su tratado sobre la justicia. Claro, es que hay detalles. Hay unas negociaciones en México que parece que no van, bueno, unas negociaciones entre el gobierno y oposición. Entonces, en esas conversaciones entre políticos, deciden, por ejemplo, que una de las condiciones es que suelten a los detenidos por el caso Citgo. Y lo primero que hacen es, dejan libre a dos de ellos, en este caso norteamericanos, pero en esas conversaciones no habían jueces, eran políticos. Yo siempre he dicho eso. ¿Sabes que a mí siempre eso me ha llamado la atención, ¿no? Cuando hay ese nivel de conversaciones políticas, en alguna oportunidad lo dije. ¿Cómo quedan entonces los jueces que mandaron a detener a esa gente? Bueno, por eso digo, o dónde está la investigación, o claro, entonces fue verdad o fue mentira el delito, sí, porque es lo que no sabemos. Entonces de allí está, porque mira, la mujer de César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Es decir, si tú vas a hacer eso, bueno, dale la forma. Invita a un juez, invita al presidente del TCJ, que fue por lo menos el que dio la orden, ¿ok? Alguien relacionado allí. O en su defecto al juez de la causa, que es el que la conoce. El que anuncia la liberación. Claro, de la libertad. Jorge Rodríguez. O mire, de la libertad fulano. Ajá, libertad, tome. Bueno, el doctor Rafael García, abogado, ex juez rector en Portuguesa, incursionando bastante en las redes sociales con artículos de prensa y por supuesto incursionó también en la política. Nos quedan 2 segmentos, doctor, para tocar estos punticos de la política y otros temitas más locales. Vamos entonces a cumplir unos compromisos comerciales de esta hora.